Entre la soledad de la estepa y el ajetreo vertiginoso de la ciudad, palabras con rostro desconocido ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal. Se cubren de polvo y frío, se pierden en el cauce pedregoso del Limay. a veces encuentran, por azar o por urgencia, a alguien que las lee. Hoy queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras. Esto es Preguntas y Respuestas soplando en el viento. El ciclo de entrevistas de Tres Liternautas. Bueno, estamos en nuestra sección Preguntas y Respuestas soplando en el viento. Hoy vamos a conversar con Mónica de Torres Kurt, quien ya está al teléfono con nosotros. La vamos a saludar y después la vamos a presentar. Perfecto. Buenas noches, Mónica. Mauricio Giulietti y Clara Lavallén te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, gracias a vos por la comunicación. Sabemos que no estás en Bariloche, ¿no? Estoy en La Plata porque mis hijos viven acá, así que me vine de visita. Ah, muy bien. Bueno, entonces te saco del sur y te pongo ahí en el centro este. Sí, yo vivo en Bariloche igual, Claro, estoy sí. paseando, Sí, yo te hacía- huyendo de la lluvia y el Claro, frío. te hacía en Sí. ese paisaje. Bueno, Mónica nació en Bariloche en 1961 y aún reside allí. Es profesora de matemática, magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales y doctora en biología. Asistió por casi 10 años a los talleres de la Escuela Municipal de Arte La Llave, realizó cursos de lectura e interpretación literaria y talleres de poesía en Bariloche. En 2007 obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes para los talleres de narrativa del proyecto Pertenencia, coordinado por Vicente Batista. Forma parte desde hace más de 8 años del grupo literario Alamberse de Villa Langostura. Desde 1983 hasta 2022 ejerció la docencia universitaria. Durante esos años desarrolló trabajos de investigación en grupos interdisciplinarios. Dirigió proyectos de investigación y extensión desde 2007 hasta abril de 2022, momento en el que accedió a la gloriosa jubilación. Eso lo puse yo, ¿no? Dirige desde hace más de 10 años la revista de divulgación científica de la Universidad Nacional del Comahue, desde la Patagonia difundiendo saberes. Le interesa la escritura de cuentos, aunque también incursionó en la crónica y en el ensayo. En 2017 obtuvo el primer premio de narrativa de la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro con el libro Todo lo que debemos decidir. También obtuvo el primer premio en la categoría cuento en la convocatoria 2018 del Fondo Editorial Rionegrino por la obra El Camino de la Izquierda. Con esta misma editorial publicó en 2020 Circulares, un libro de narrativa poética en coautoría con la escritora Cecilia Fresco. Ha participado en diversas antologías y recientemente en el fanzine Lejano Sur. Recientemente publicó en colaboración con Laura Méndez y Julieta Santos el libro Nosotras somos ellas, 100 años de historias de mujeres en la Patagonia, del sello editorial Educo de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, bienvenida Mónica a Tres Liternautas y bueno... Yo tengo como una pregunta medio inicial, porque yo, Clara es muy ordenada, Mónica, y yo como que no tanto, y le cambio la dinámica. Me cambias la dinámica, no puede ser. No, pero esto, ¿no? Medio como siempre una pregunta más inicial, esto de profesor en matemática, magíster, bióloga o algo parecido al doctorado en biología, y de repente escritora, viste que estamos como... que tenemos más en cajita las cosas, lo de lengua escribimos, Claro. lo de matemática no. Entonces me gustaría saber ese inicio, esa cuestión, más allá de tu formación y más allá de que entiendo seguramente hubo un perfeccionamiento en los talleres, ¿cómo surge? Si escribís desde siempre, ¿desde cuándo escribís? Mira, yo desde que tengo recuerdo en la escuela secundaria, yo vivía enamorada, así que en la escuela secundaria escribía poemas y cosas que hoy me darían un poco de vergüenza. Pero y siempre, qué sé yo, participé en los boletines de la escuela, que se hacían unos boletines mensuales. Me gustaba mucho escribir. Pero digamos que era más bien un acto de catarsis, que más que literatura, ¿no? Y bueno, también en mi trabajo profesional, escribir es una parte muy importante, así que bueno, eso me ha acompañado toda mi vida. Y me acerqué a la literatura hace un montón de tiempo, como dijo Clara, en la Escuela de Arte La Llave, que participé en unos talleres de narrativa que daba una profesora que era, bueno, una escritora local que era Luisa Pelufo. Y a partir de ahí me empecé a encontrar con la
literatura con el oficio de escribir un poco más seriamente, digamos, ¿no? Empezar a pensar en cómo hay que escribir, o sea, cómo se hace la literatura, y no solamente escribir, porque cualquiera que tiene un lápiz escribe, ¿no? Pero bueno, ahí empecé a darme cuenta de que había algunas cosas que aprender, muchas cosas que aprender, y bueno, en ese proceso estoy. Vos dijiste que yo era media esquemática, sí. Pero mi pregunta inicial tenía que ver un poco con eso, Mónica, también, digamos, porque cuando leemos tu biografía, ¿no? Aparece el vínculo entre la escritura, la docencia y la literatura, ¿no? ¿Cómo se vinculan esas tres áreas, pienso, y cómo se articulan a su vez las facetas de poeta, narradora, ensayista y cronista? Bueno, en realidad en ensayos me ha tocado escribir en mi parte laboral. Uh-huh. Muchas veces me ha tocado escribir ensayos y eso es una cosa que disfruto porque tiene que ver con la investigación también, lo mismo que la crónica, ¿no? Claro. Está involucrada la investigación y yo uso recursos de la literatura para narrar esas crónicas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se vincula eso con mi cuestión laboral? Yo siempre lo tuve como dos cosas separadas. Una cosa era el trabajo y otra cosa era disfrutar de esos momentos muy solitarios también, ¿no? Pero de gran creatividad que eran la escritura. Que digamos, la escritura constituía como un momento de relax o de hacer otra cosa distinta de la que hacía todos los días en mi trabajo, ¿no? Claro, o sea que habría como dos facetas, ¿no? Más la académica, si se quiere, y la literaria, ¿no? Sí, porque la cuestión, digamos, lo que yo escribo o escribía, porque no lo hago más, porque me jubilé gloriosamente, como dijo Mauricio, digamos, lo que yo escribía no tenía, si bien tiene cosas que tienen que ver con la comprensión, con la estructura de los textos, con la limpieza del texto y con la lógica que constituyen los textos, no tenían nada que ver con la literatura, ¿no? Y sin embargo en esto, ¿no? Que aparece por lo general el trabajo siempre como lo académico y lo literario, que a veces se mezcla positivamente, a veces no tanto, viste que se aparece como siempre medio pregnada porque uno es todo, es lo académico, es lo profesional, ¿no? Pero aparece medio pregnado, pero como que uno lo distingue bastante rápido. Los que somos muy lectores de hace mucho, como que te das cuenta quién tiene formación académica, de qué palo. Yo leí Circulares, y si bien es un texto que hay dos autoras y que justamente hay como este enigma circulando de quién escribe qué, yo jamás percibí eso. Cuando Clara me lo dijo después, dije, ¿cómo? Al contrario, vi una escritura hiper despojada de esos vicios, lo digo en el buen sentido, ¿no? De que a veces aparecen de aquellos que escriben ensayos, que se dedican a lo académico. Y en función de Circulares quería preguntar cómo surgió esa idea, porque y si la querés contar también un poco para que la gente que nos está escuchando sepa cómo es, porque es un libro hermoso y aparece esta naturaleza tan hermosamente habitada. Eso es lo que a mí me dio más, digamos, no aparece una naturaleza que solamente se contempla y se analiza, sino que se habita. Entonces quería saber cómo fue el origen de ese libro y bueno, y qué nos puedes contar al respecto, digamos. Bueno, ese libro lo escribí en coautoría con Cecilia Fresco, y la idea surgió porque leyendo, nosotros compartimos espacios literarios hace un montón de tiempo. Yo cada tanto me hago un viajecito a Villa Langostura y participo de los talleres, son reuniones de escritores que se hacen cada 15 días. Y notamos cierta similitud entre las cosas que escribíamos. Entonces dijimos, podríamos hacer algo juntas. Y después nos pareció muy divertido escribir los textos, o sea, cada una proponía un texto, después los trabajábamos juntas, y lo que nos pareció divertido es hacer un texto donde nadie sepa quién escribió qué, ¿no? Entonces, Cecilia tiene una escritura muy poética también. Yo en ese libro particularmente también me animé a la narrativa más poética, que no era
muy fuerte, digamos. Sí, es como prosa poética, es una Sí. mezcla entre una microficción y prosa poética, es muy lindo el libro. Sí, nosotros estábamos muy contentas con el resultado y bueno, esto que vos decís, de que se ve una unidad, que lo dice Diego Sí. Rodríguez Reis en el prólogo del el monstruo que hemos creado, que bueno, finalmente salió una cosa con una unidad muy sólida, ¿no? Sí, y que además parece, a mí al principio me incomodó pensando en no voy a saber quién lo está escribiendo, cuál es cuál, como un lector más así, bueno, quiero saber quién es quién. Y después no, porque fluye de una manera que es un juego muy lindo. Igual me re gustaría saber quién escribió cuál. No sé si alguna vez lo develaron a alguien, pero digo, aparte de eso pienso, ¿no? En esto. Porque como vos lo planteás, que vos dijiste que te animás como a ir más como para igualar escrituras, a buscar un estilo en el libro, pienso en cómo de alguna forma se constituye lo lúdico en tu escritura o si constituye parte de la búsqueda de lo lúdico. Y por otro lado, casi en el mismo sentido, ¿cómo pensás o si tenés presente al lector en esto, ¿no? En ese juego? Pensando en este libro o en el que vos quieras. La verdad que sí es cierto que para mí es un espacio de búsqueda, la literatura, es un espacio de juego también y de mucha creatividad, ¿no? Como que no siento tener amarras con ninguna cosa pautada de afuera. Yo escribo lo que me parece, después veo lo que hago, ¿no? O sea, yo muestro lo que quiero mostrar. Pero sí tiene esta característica mi espacio de escritura. Y la verdad que no pienso en quién lo va a leer. Como que eso nunca lo hice, digamos, ni siquiera con los otros libros que publiqué, ¿no? Por lo menos en este ámbito, ¿no? Por supuesto en el ámbito académico sí, tengo un librito que hice de divulgación que se llama Modelos Matemáticos, Los Reyes de la Pasarela, Modelos Matemáticos en las Ciencias, que ese sí, lo pensé, porque yo daba matemática para los pibes que estudiaban licenciatura en biología en la Universidad del Comahue en Bariloche, y por supuesto los chicos que estudian biología, si hay algo que no quieren hacer es matemática, entonces yo me preocupé por mostrar para qué sirve la matemática y cómo es que se relaciona con la biología de una manera amigable y entretenida, amena. Y bueno, ahí sí estaba pensando en los lectores y las lectoras que serían mis alumnos, pero cuando escribo literatura no es que estoy pensando en quién lo va a leer. Yo sentí que sí en Circulares, pero me acabas Yo de decir también que sentí que sí en los otros que me estabas libros. diciendo, vení a ver, acá estoy yo, no, acá no estoy yo, acá estoy yo. Es muy lindo el libro. Ay, no. Bueno, igual en gracias. realidad es el trabajo sobre lo poético y lo literario, que en algún punto tiene repercusión en nosotros como lectores, digamos. Hay digamos, está bueno esto de saber que no pensás directamente, pero sí el trabajo que le pones lúdico, en este caso al otro texto que escribiste con la otra escritora, ¿no? Pensar en que, bueno, ahí haya una unidad para que genere cierto efecto, al menos, por lo menos, así lo sentí yo. Yo sentí constantemente que me estaban como provocando en el libro y me encantó. Te digo que me encantó, de la incomodidad a la comodidad enseguida. Bueno, a ver, yo también sé que los textos alguien los va a leer, ¿no? Y no es que no es que yo esté escribiendo para alguien, sino que después pienso, si esto lo lee alguien y puede reflexionar en torno a este tema que toca este cuento, eso estaría buenísimo, ¿no? Pero digamos que no estoy haciendo un esfuerzo de llegada especialmente a un lector o lectora en particular, ¿no? Perfecto. Claro. Bueno, yo me quedé con otra sensación, Mónica. Bueno, ahora en un ratito te la cuento, pero Bueno. Para no irnos tanto para otros libros, pero te quería preguntar también en relación a esto que dijiste,
digamos, ¿cómo es tu vínculo con el lenguaje? Digamos, vinculado también con tu ejercicio docente también, ¿no? Y más académico. ¿Cómo es tu relación con el lenguaje y particularmente con el lenguaje más poético, más literario? Yo me siento como que soy una enferma del lenguaje, ¿no? Porque me gusta mucho, disfruto del lenguaje. Disfruto de las formas de decir, disfruto de descubrir palabras, disfruto de usar determinadas palabras, incluso cuando leo. Me ha pasado de leer algo que digo, mirá cómo puso este tipo, estoy pensando en Borges, por ejemplo, ¿no? Este adjetivo acá, ¿no? Eso realmente para mí representa un placer. Y bueno, me olvidé la pregunta. No, digamos, no sé si te hace... vas bien encaminada, digamos. Te preguntaba cuál era tu vínculo con el lenguaje y en particular con el lenguaje poético, ¿no? O más literario. Claro. Sí, mi profesión, la comunicación es importante. De hecho, como vos mencionaste, yo también formo parte del equipo editorial de una revista de divulgación científica, entonces eso como que también es muy importante pensar al lenguaje como una herramienta para comunicar. Pero en la literatura yo me olvido de eso, ¿no? Pero tengo toda esa caja de herramientas que puedo usar para provocar el efecto que quiero provocar y para decir lo que quiero decir, ¿no? Y en ese contacto, ¿qué autores o autoras aparecen ahí como marcando tu camino, tu búsqueda, o que son esos que uno va volviendo constantemente? Mira, yo soy una lectora bastante desmemoriada, leo mucho y ahora que estoy jubilada leo mucho más. Me ha surgido un nuevo problema en mi vida, que es que me compré un Kindle, no sé cómo decirlo, un ebook. Sí. Eso, bueno, entonces, que tiene una gran desventaja, que es que cuando vos lo abrís, vas a parar a la página donde lo dejaste. Entonces la tapa la ves la primera vez que abrís el libro y te olvidaste, nunca más ves la tapa, nunca más ves el autor. Bueno, entonces eso me suma a la confusión general. Pero bueno, ahora he estado leyendo algunas autoras argentinas jóvenes como Selva Almada, Camila Sosa Villada, Gabriela Cabezón Cámara, que son literaturas como muy fuertes en lo contemporáneo. Leía a Maggie O'Farrell también, que escribió cosas muy que yo no conocía, ¿no? También leí una novela, me gusta mucho leer novelas, me gusta que me atrapen también las novelas, ¿no? Esa es otra desventaja del libro gratis, que es que si no me gustó, me cuesta terminarlo. Claro. En cambio, si lo pagué, lo termino. Leí una novela de una persona que se llama Marieke Lucas Rijneveld. Lo tengo anotado acá porque es bastante difícil de pronunciar, que es de Países Bajos y que se llama La inquietud de la noche, que me pareció maravilloso. Tengo poco regreso a los libros que leo, ¿no? Leo un libro que lo leo, me gusta y rara vez vuelvo a leer esos libros, ¿no? Y también me gusta la literatura fantástica, como Tolkien, eso me atrapa. Claro. Y no aparece mucho en mi literatura, ¿no? Supongo que algo me debe quedar, pero lo mío es bastante más terrestre, más crudo, ¿no? Seguramente que sí, Mónica, porque el otro día Matías Castro Sailices, nunca sé si lo digo bien, dijo, uno es lo que lee. Me gustó esa frase, así que me parece que sí, una se nutre de todo eso. Mónica, vuelvo un poco con esto que dijo Mauricio del tema de la incomodidad, ¿no? Que a él le generaba algunas cuestiones, porque justamente en la contratapa del Camino de la Izquierda, un libro de relatos publicado por el FER en el año 2019, Claudio Daniel García dice lo siguiente: Mónica de Torres Kurt incomoda con sus cuentos. No espera una literatura complaciente, entretenerse con historias y personajes que nos reconcilien con la vida. Y más adelante dice, tienen que estar preparados para afrontar relatos anclados en circunstancias más cercanas a las caras oscuras del ser humano que a los finales felices. Y en relación a esto, te quería preguntar, digamos,
¿cómo entendés vos la literatura? Si hay una concepción detrás de eso en relación a lo que vos esperás o creés que es la literatura, ¿no? Sí, yo siento que para mí, por lo menos, representa como un espacio de reflexión también, ¿no? Todos estos textos que están en este libro que vos mencionás, en muchos de ellos hay cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres, contra los niños, digamos que son cuestiones que a mí me inquietan fuera de la literatura, ¿no? Entonces, esos temas que me dan vuelta en la cabeza, bueno, termino escribiendo un cuento donde los personajes viven estas historias que son muy duras, ¿no? Ese libro particularmente tiene una dureza importante. Que surgieron en distintas circunstancias. Yo, el primer cuento de ese libro, que se llama La Barbie y la Play, la idea de ese libro, de ese cuento, me surgió. Fui a Bolsón a escuchar a Darío Sternreicher, no sé cómo se dice. Lo pronunciaste muy bien. Sí, muy bien, pareció que Darío, sí, bueno. Que fue a dar una charla ahí a Bolsón y yo fui con un grupo de compañeros a escucharlo y alguien de público le preguntó. La verdad la pregunta no me la acuerdo, pero tenía que ver con quién es más malo, si el que manda a matar a alguien o el que ejecuta la acción, ¿no? Y yo volví manejando desde Bolsón y no se me iba esa idea de la cabeza. Y bueno, ese cuento surgió de esa idea, donde el personaje es un policía, que es un buen tipo, que quiere a sus hijos, que quiere a su mujer, que tiene su casita, que es la más linda del barrio, que la tiene arregladita, que se le estaba cayendo el auto a pedazos y él necesita más plata, viene la Navidad, los pibes le piden la Barbie y la Play, y el tipo está en una encrucijada, y bueno, se consigue un trabajo para matar a alguien, ¿no? Entonces, el tipo no es un mal tipo, ¿no? Pero bueno, está en esta disyuntiva o en esta encrucijada que está ahí por una cuestión de una presión social que significa para él querer darle a su familia cosas que no puede. Bueno, estas cosas a mí me inquietan y bueno, terminan en un cuento que son ciertamente incómodos, ¿no? Son cuentos difíciles de leer. Sí, es cierto. Pensaba que también esto de estos cuentos que aparecen en El Camino de la Izquierda, El Camino de la Izquierda, perdón, decía que me había generado algo extraño, porque cuando yo leí la dedicatoria, dijo, bueno, esta también puede estar, hay una dedicatoria específica, ¿no?, a las mujeres, que dice así, se lo dedicas y dice así: a todas las mujeres para que llegue el día en que podamos caminar libres sin mirar de reojo para atrás. Y también lo vinculé, digo, por eso, digamos, ahí había una lectora, me parecía a mí, concreta, por eso me quedé como repensando eso que habías dicho, ¿no? Y recientemente publicaste en este año Nosotras somos ellas, 100 años de historias de mujeres de la Patagonia, y como venís diciendo, ¿no?, esto que te inquieta a vos, o una de tus grandes preocupaciones, creo, como escritora, es de orden político, ¿no?, de militancia. Narrar la condición de ser mujer en toda su complejidad y en todas sus dimensiones, ¿no? Sí, yo de este libro he de decir, para ser honesta, que la parte de historia la escribió una amiga mía que es historiadora, que es Laura Méndez, claro, que ella ha dedicado su vida a los estudios de género y, bueno, a la historia de las mujeres particularmente. Y yo intervine en este libro, hice dos cosas. Trabajé como correctora del libro para darle esta facilidad de lenguaje, porque está muy cuidado para que lo pueda leer cualquier persona que no sepa historia, y para salirse un poco del lenguaje académico que es tan duro. Bueno, y participé también escribiendo cuentos vinculados a algunas historias en particular, dentro de la historia de estos 100 años de historia, ¿no? Lo que hicimos ahí fue, nos juntamos las tres, porque también participa en este libro Julieta Santos, que es poeta,
para mí ser poeta es como tener un posgrado, ¿no? De la literatura. Porque yo no me siento una poeta y siento que me cuesta mucho este lenguaje de la poesía. Bueno, nos repartimos más o menos en los capítulos algunos temas. Y bueno, fue la primera vez que me tocó escribir algo con un tema, ¿no? Como hacíamos en la escuela primaria, que la maestra decía composición la vaca y uno tenía que escribir sobre la vaca. Bueno, acá me tocó escribir sobre... Hay un capítulo, una parte de un capítulo que habla de las mujeres cautivas, bueno, y a mí me tocó escribir sobre alguna cuestión relacionada con la cautividad, ¿no? Y ahí me tuve que poner a pensar y a situar en los personajes en un tiempo, en una época. Lo mismo, hay cuentos que tienen personajes con nombre y apellido, como el primero, que se llama La Negra Juana, que es una historia súper interesante porque es una mujer... alguien, que no me acuerdo quién es, le regaló a su yerno para el casamiento una negra, ¿no? Te regalo, no sé, unos vasitos, una tacita para el café, claro. Bueno, le regaló una negra para trabajar en su campo, y el tipo la violó durante años, y ella, cuando su hija cumplió 12 años, hizo una denuncia, y la denuncia fue tomada. Por supuesto al tipo no le pasó nada, pero a ella le dieron la libertad, y a partir de ahí y murió en la indigencia porque, por supuesto, después negra y botona no le dieron trabajo nunca más. Entonces, yo tenía que escribir algo sobre eso, ¿no? Entonces me concentré en el sentimiento de esa mujer, ¿no? En el transcurrir de su vida en ese lugar donde estaba. Y otros, como el de la cautiva, que es una nenita que los indios cautivan, no es nadie en especial, ¿no? Pero bueno, los cuentos de ese libro están todos situados en algún momento de la historia. Claro. Y anclados en la verdadera historia que está escrita en ese libro. Claro. Sí. Mónica, ¿te parece que hagamos una pausa musical y luego continuamos conversando sobre el libro? Dale. Puedo desaparecer. Ay, cometa, está muy en tu meta. Ay, cometa, está muy en tu meta. Si no mido el salto, vuelo muy alto y de espaldas caigo. En vez camino y bailo, al suelo no caigo, el milagro atraigo. Por el barroa, cometa con su sueño, viento no ayuda, se arrastra sin consuelo. Ay, cometa, está muy alto, meta. Ay, cometa, está muy alto, meta. Si no mido el salto, vuelo muy alto y de espaldas caigo. Si en vez camino y bailo, al suelo no caigo, el milagro atraigo. Puedo parecer en un cascabel, un suave corcel o en una sirena. Puedo acariciar la tierra, mover. Puedo perecer esa vez, volverla. Ando al hacer esa manga estela. Sombra no era, la recordé. Cortando estrellas, dejando huellas. Tenía del cielo
Bueno, continuamos con la segunda parte de preguntas y respuestas soplando en el viento. Estamos conversando con Mónica de Torres Kurt, docente, investigadora, escritora, quien publicó los libros de poesía y narrativa que voy a mencionar ahora. Publicó Casi nada en el viento en el año 1999, una antología en Cava, La luna que. Estación 13, también una antología de la colección de cuentos del Fondo de General Roca, Fondo Editorial Municipal. Todo lo que debemos decidir en el año 2018, cuentos de la colección La Tejedora, serie narrativa en Viedma por la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro. El Camino de la Izquierda, con el que conversábamos hace un ratito, del 2019, cuentos publicado por el Fondo Editorial Río Negrino. Circulares del año 2019 en coautoría con Cecilia Fresco, también del Fondo Editorial Río Negrino. Y luego Mónica publicó algunos junto a otros y otras autoras, por ejemplo, el libro Ecología e Historia Natural de la Patagonia Andina. También publicó un libro que mencionó ella misma hoy, Manual de Supervivencia del Trabajo en el Aula a la Feria de Ciencias. No, ese no lo mencionó, pero mencionó otro. Los Reyes de la Pasarela, Modelos Matemáticos en las Ciencias, ese era el que había mencionado, de la Fundación Félix de Azara. También junto a otros escritores y escritoras, Un día más, ARB, una historia de conciencia y dignidad, por la editorial Educo, y el libro sobre el que estábamos conversando hace un rato, Nosotras somos ellas, en el año 2022, junto a Julieta Santos y Laura Méndez, 100 años, Nosotras somos ellas, 100 años de historias de mujeres en la Patagonia, publicado por la editorial de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, también hay que decir que Mónica obtuvo muchos premios por su obra, entre los que podemos destacar el primer premio en el concurso 100 años de Bariloche, de la Dirección de Cultura Municipal de Bariloche, y vamos a mencionar otro, tiene muchos premios Mónica, así que vamos a mencionar uno o dos. En el año 2018 el primer premio en el certamen de narrativa para la colección La Tejedora de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, siempre nos gusta presentar un poquito más y comentar. Acá en el chat está caliente. ¿Está on fire? Yo no lo tengo acá, por eso no. Acá Albertina Ram dice: muy bien, Mónica, no solo buena escritora, sino escucha, admirable la espontaneidad ante el micrófono. Así que... Es cierto. Ay, bueno, gracias. Está saliendo hermosa. Está saliendo hermosa. Sí. Te iba a decir que ese libro que mencionaste, El Camino de la Izquierda, sí. No, el otro, Todo lo que debemos decidir, fue la primera vez que me animé a presentarme un concurso y para mi sorpresa y mi gratificación gané un premio, porque esa fue la primera edición del concurso que hizo la editorial de la Universidad de Río Negro para la serie de letras, digamos, de literatura. Y seleccionaron 3 libros de narrativa y 3 de poesía. Y bueno, con el propósito que a mí me encanta de distribuir la literatura rionegrina en las escuelas. Así que bueno, eso me hizo muy feliz y me envalentonó. Entonces el año siguiente me presenté en el Fondo de Rionegrino. Sí, yo mencioné algunos premios nada más, Mónica, como para no mencionar todos, pero hay otros, ganaste otros, obtuviste otros premios, así que bueno, siempre es lindo eso. Mónica, me quedé con una idea que te quería comentar sobre El Camino de la Izquierda, que en ese mismo libro, acá hay un prólogo de Diego Rodríguez Reis, también hace en la contratapa también aparece, y él dice justamente esto, que la obra es durísima y a la vez delicada, ¿no? Y pensaba en esa idea de equilibrio, ¿no? Me parecía que había un equilibrio justo entre la técnica narrativa y tal vez la dureza de los temas y su abordaje, ¿no? Pero bueno, vos ya comentaste un poco sobre cómo había sido el proceso de composición de esa obra, pero me parecía que esa idea de equilibrio estaba buena para repensar o mencionar ese libro. Sí, a mí me pasa con estas cosas que cuando alguien me las dice, me sorprendo, porque yo no tengo esa percepción de lo que escribo, ¿no? Claro. Yo escribo, me preocupo porque haya una coherencia lógica en todo el texto, porque haya... a mí me gustan mucho los detalles, que siempre me parece que en los cuentos no hay tiempo para mucho detalle, pero yo pongo detallitos que me gusta, que disfruto, y hay muchas imágenes que me gusta mostrar.
aún en momentos horribles, ¿no? De qué están pasando los personajes. Y después cuando alguien dice algo como lo que vos me acabas de decir o lo que dice Diego en el prólogo, para mí es una sorpresa porque no es algo que yo pensé antes. No sé si lo tengo, o sea, no lo hago a conciencia, me sale así. Trabajo mucho en los textos, no es que me salen así enseguida. Tengo un trabajo muy intenso sobre la idea original, hasta que logro esta cosa que vos decís, ¿no? Que yo veo a posteriori, sí. Claro. Bueno, era un comentario y una última idea sobre el camino de la izquierda que me había quedado ahí. Bueno, y antes estábamos conversando sobre Nosotras Somos Ellas y le cuento un poco a la audiencia. Bueno, dijimos que era un libro publicado en Educo junto a Laura Méndez y Julieta Santos. Hay que mencionar también que aparecen fotografías muy hermosas en el libro de Natalia Buch y Fernanda Rivera Luque, y hay un prólogo que escribe Dora Barrancos, que me parece que es hermoso también, y ahí ella retoma una idea que me parece también muy interesante, la concepción nomádica de Rosy Braidotti. No la conocía tampoco, pero me pareció interesante esta idea de un estado de devenir, menciona ella, que es interesante para pensar el libro, ¿no? Pues estar habitadas por muchas mujeres, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Vos nos contaste un poco acerca de cómo fue un libro, digamos, cada una después menciona cuál fue la intención y cómo fueron convocadas por Laura Méndez para que cada una aportara desde su arista, desde sus diferentes dimensiones al libro, que fue colectivo. Incluso, no sé, hay una de ellas, creo que no sé si Julieta, que dice que, bueno, habla de esto colectivo, de que nos salvamos juntas, ¿no? Que me pareció interesante. Sí. Y sí, no sé si querías decir algo, Mónica, porque estoy hablando. Hablo yo. Sí, lo dice Julieta, sí. Julieta lo dice, sí. Y en la primera parte, cuando Laura comenta un poco cómo surge el libro, quería contar que ella cuenta ahí que había un cuaderno marrón de la abuela Eustaquia, abuela de Laura, en el que la abuela anotaba refranes, y que ese cuaderno se había perdido cuando la abuela fallece, ¿no? Y ella recordaba ese libro donde la abuela, ese cuaderno donde anotaba, ¿no? Y Laura hace una observación ahí que probablemente dice, si hubiese sido parte de objetos de algún varón, tal vez se hubiese, digamos, conservado como parte de la herencia, pero bueno, Laura lo recuerda, lo trae a la memoria, ¿no? Y ese deseo de perpetuar, de no olvidar, le permitió proyectar este libro, ¿no? Obviamente con sus amigas y sus compañeras de trabajo, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Bueno, de alguna manera Nosotras Somos Ellas pretende reivindicar esas historias que han sido olvidadas por la historia, justamente, por el hecho de que eran contadas o narradas por mujeres. No hay una pregunta. Sí, no, estaba pensando que cuando hicimos la presentación del libro en Bariloche, la que es ahora la rectora de la Universidad del Comahue fue a hacer la presentación, lo presentamos el 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La rectora habló de este lugar de las mujeres en la historia como un lugar como de adorno. No usó la palabra adorno, pero hizo referencia a eso, ¿no? Era como las mujeres son la mujer de, la hija de, sí, la hermana de, y son anecdóticas las participaciones de las mujeres en la historia narrada por los varones, ¿no? Y este libro pretende, yo creo que lo logra, más que lo pretende, rescatar las historias súper interesantes y súper protagónicas de mujeres a lo largo de estos 100 años. Mujeres que no han sido solamente las mujeres, la mujer de, la hermana de, qué sé yo, han sido casicas, han sido propietarias, han sido propietarias de sus propiedades y también de sus vidas, ¿no? Mujeres que han decidido cambiar el destino de sus vidas y lo hicieron, con el costo que eso significaba en esas épocas, ¿no? Algunas no tan lejanas, estamos hablando de 1850 a 1950.
Mónica, tenés una obra muy vasta y nos quedaríamos conversando toda la noche, pero bueno, tenemos otras secciones. Te agradecemos mucho. Un placer conocerte, escucharte, la verdad. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Dónde puede conseguir la audiencia Nosotras Somos Ellas? Mirá, el libro está disponible online porque es un libro de la editorial de la Universidad del Comahue y está subido al repositorio de la universidad. Lo que sí es cierto es que es un libro que es bello para tener en papel. Nosotras tenemos algunos ejemplares. Tenemos una página web que se llama nosotrasomosellas.com.ar y ahí se pueden contactar con nosotros. Tenemos una dirección de mail. Bien. Y se pueden contactar con nosotros y nosotros podemos hacer el envío por correo. Pero sí está disponible online también, ¿no? Perfecto. Que eso es fantástico, Sí. porque es maravilloso que la literatura y el conocimiento y esto circule, y el papel es prohibitivo, el correo también, bueno. Entonces, salvo que lo pongas en un ebook y después no te acordás el nombre, pero es buenísimo. Claro. Sí. Sí, es una verdad. Bueno, les agradezco un montón el espacio, el tiempo y la buena onda. Me sentí muy cómoda y fue un placer para mí. Bueno, para nosotros también, Mónica. Bueno, beso muchas grande. gracias. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Gracias. Vamos a una pausa musical y luego seguimos con otra sección.